La lluvia había parado hacía poco, pero el suelo de la selva seguía húmedo y resbaloso. El niño caminaba despacio, descalzo, cuidando cada paso. No sabía cuánto tiempo llevaba perdido entre los árboles. El cielo apenas se veía entre las hojas, y el silencio era tan profundo que hasta su propia respiración le parecía demasiado ruidosa. Tenía frío. Tenía hambre. Y, sobre todo, tenía miedo. No era la primera vez que dormía al aire libre, pero la selva era distinta. Aquí los sonidos no venían de personas ni de calles. Venían de cosas que no podía ver. Crujidos, movimientos entre las ramas, algo que caía a lo lejos y volvía a quedar en silencio. Entonces lo vio. Entre la maleza, casi cubierto por hojas y barro, había un tronco gigantesco, caído desde hacía mucho tiempo. No era un árbol normal. Era tan ancho que parecía imposible que hubiera crecido así. El centro estaba vacío, hueco, como si alguien, o algo, lo hubiera vaciado por dentro. El niño se detuvo. Miró a su alrededor. No vio a nadie. No escuchó nada cercano. El tronco ofrecía algo que llevaba horas buscando, refugio. Un lugar donde esconderse del frío, de la lluvia que podía volver, y de lo que fuera que se movía entre los árboles cuando caía la noche. Se acercó con cautela. La abertura era oscura. Demasiado oscura. El interior no dejaba ver nada, como si la luz del día no quisiera entrar. El niño dudó. Había aprendido que no todos los escondites eran seguros. Algunos eran trampas. Pero el cansancio pesaba más que la duda. Se arrodilló frente al tronco y asomó la cabeza apenas un poco. El aire que salió de dentro era frío y extraño. No olía a madera podrida ni a humedad. Olía diferente. Antiguo. Tragó saliva. Solo un rato, murmuró para sí mismo. Entró. El interior del tronco era más grande de lo que esperaba. Podía sentarse sin tocar el techo. El suelo estaba cubierto de tierra seca, como si alguien hubiera limpiado ese espacio antes. Eso le llamó la atención, pero estaba demasiado agotado para pensar demasiado. Se acurrucó contra una de las paredes internas y cerró los ojos. Por primera vez en horas, el ruido de la selva quedó afuera. El niño empezó a relajarse, cuando ocurrió algo que hizo que su cuerpo se tensara de golpe. Un sonido. No venía de fuera. Venía de dentro del tronco. No era un animal corriendo. No era el viento. Era un sonido suave, rítmico, como una respiración lenta. El niño abrió los ojos de inmediato. El corazón le empezó a latir con fuerza. Aguantó la respiración y escuchó. El sonido volvió a repetirse, muy cerca. Demasiado cerca. Sintió que algo, en la oscuridad frente a él, se movía. Intentó retroceder, pero su espalda chocó contra la madera. Entonces lo vio. Dos pequeños puntos de luz se encendieron en la oscuridad. No eran luces fuertes. Eran ojos. Ojos que lo observaban en silencio. El niño quiso gritar, pero no pudo. La voz no le salió. Su cuerpo se quedó inmóvil, paralizado entre el miedo y la incredulidad. Aquello que estaba frente a él no se parecía a nada que hubiera visto antes. No era claramente un animal, pero tampoco parecía humano. La criatura no avanzó. No gruñó. No atacó. Solo lo miró. Y en ese instante, el niño entendió algo que le heló la sangre. Ese tronco nunca había estado vacío. Él no había encontrado un refugio. Había entrado en el hogar de algo imposible. Y lo peor de todo era que la criatura no parecía sorprendida de verlo allí. El niño no podía moverse. Sentía el cuerpo pesado, como si la selva entera lo estuviera presionando contra el suelo del tronco. Los dos ojos brillantes seguían ahí, fijos en él, sin parpadear. No había rabia en ellos, pero tampoco miedo. Pasaron unos segundos.
O tal vez minutos. El tiempo dejó de tener sentido. La criatura se movió apenas, y el sonido de su respiración se hizo más claro. Era profunda, lenta, casi tranquila. Eso confundió al niño más que cualquier gruñido. Si aquello quería hacerle daño, ¿por qué no lo hacía ya? El niño tragó saliva. Cada pequeño movimiento parecía demasiado ruidoso dentro del tronco hueco. Con muchísimo cuidado, apoyó la mano en la madera para impulsarse hacia atrás. En cuanto lo hizo, los ojos se movieron con él. Lo estaba siguiendo. No, no quería, susurró con voz temblorosa, sin saber por qué hablaba. La criatura reaccionó. No con un ataque, sino con un sonido bajo, extraño. No era un rugido ni un chillido. Sonaba más bien como un murmullo, como si el aire vibrara dentro del tronco. El niño sintió un cosquilleo recorrerle los brazos. La oscuridad pareció aclararse un poco. Poco a poco, comenzó a distinguir una silueta. Era más grande que él, pero no enorme. Su forma no era del todo clara, como si estuviera hecha de sombras y madera al mismo tiempo. Tenía extremidades largas, pero se mantenía encogida, ocupando su espacio, como alguien que no quería asustar. Eso fue lo más extraño de todo. Parecía cuidadosa. El niño respiró un poco más hondo. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con otra sensación, curiosidad. Nunca había visto nada así, y sin embargo, algo dentro de él no le gritaba que huyera de inmediato. Yo solo buscaba un lugar, dijo, casi en un suspiro. La criatura inclinó ligeramente la cabeza. Sus ojos brillaron un poco menos, como si se adaptaran a la poca luz. El tronco crujió suavemente, pero no de forma amenazante. Entonces ocurrió algo inesperado. La criatura se movió hacia un lado, dejando libre una parte del tronco. El espacio que quedó parecía ofrecido. Como si le estuviera diciendo que podía quedarse allí, al menos por ahora. El niño parpadeó varias veces, tratando de entender lo que veía. ¿Lo estaba invitando? No confiaba del todo, pero tampoco tenía fuerzas para salir corriendo a la selva otra vez, especialmente con la noche acercándose. Afuera, los sonidos ya empezaban a cambiar. La selva se volvía más viva y más peligrosa. El niño se quedó quieto, sin saber qué hacer. La criatura volvió a emitir ese murmullo bajo, casi como un recordatorio. No avanzó. No se acercó más. Simplemente esperó. Con el corazón aún acelerado, el niño tomó una decisión lenta y temblorosa. Se acomodó un poco mejor contra la pared del tronco, manteniendo distancia, sin darle la espalda. La criatura no se movió. El silencio volvió a llenar el interior, pero ya no era el mismo. No era un silencio vacío. Era uno compartido. Dos presencias respirando en el mismo espacio, conscientes la una de la otra. El niño no sabía qué era aquella criatura, ni por qué vivía dentro de un tronco gigante en medio de la selva. No sabía si estaba soñando o si el miedo le estaba jugando una broma cruel. Pero una cosa estaba clara. Aquello que había visto no era un simple animal. Y ese tronco no era solo un refugio improvisado. Era un lugar con reglas propias. Y él acababa de cruzar un límite que no entendía todavía. Mientras afuera la noche terminaba de caer, el niño comprendió que sobrevivir esa noche no dependería solo de esconderse. Dependería de entender qué era realmente esa criatura. ¿Y por qué había permitido que él siguiera con vida? La noche avanzó lentamente, y el interior del tronco quedó envuelto en una oscuridad más profunda. Afuera, la selva despertaba con sonidos nuevos, insectos, hojas moviéndose, algo que corría a lo lejos. Dentro, el niño permanecía despierto, con los ojos abiertos, atento a cada pequeño movimiento. La criatura seguía allí. No se había acercado más, pero tampoco se había ido. Su silueta apenas se distinguía, salvo por el brillo suave de sus ojos, que ahora ya no parecían tan intensos.
El niño empezó a notar algo importante: cada vez que él se movía con cuidado, la criatura también ajustaba su posición, como si respetara su espacio. Eso le dio un poco de calma. Con el paso del tiempo, el miedo puro fue cambiando. No desapareció, pero dejó de dominarlo. En su lugar apareció una pregunta insistente: ¿por qué? ¿Por qué una criatura así vivía dentro de un tronco? ¿Por qué no lo había expulsado? ¿Por qué parecía observarlo con interés? El niño se atrevió a moverse un poco más. Estiró las piernas, que le dolían por el cansancio, y apoyó la espalda mejor contra la madera. El tronco crujió suavemente, pero la criatura no reaccionó de forma brusca. Al contrario, hizo algo inesperado. Extendió lentamente una de sus extremidades hacia el centro del tronco y tocó el suelo. Donde su mano, o lo que fuera aquello, rozó la tierra, el niño vio algo extraño: la madera del tronco parecía más firme, menos podrida. Como si ese lugar estuviera protegido. El niño observó en silencio. Entendió que la criatura no solo vivía allí. Cuidaba ese tronco. Ese no era un escondite cualquiera. Era un refugio elegido. ¿Vives aquí?, preguntó en voz muy baja, sin esperar respuesta. La criatura inclinó la cabeza otra vez. El movimiento fue lento, deliberado. Luego señaló con un gesto suave hacia una parte del tronco que el niño no había mirado antes. Allí, casi ocultas por la sombra, había marcas en la madera. No eran arañazos de animal. Eran símbolos simples, tallados con intención. Líneas, círculos, formas que parecían contar algo. El niño se acercó un poco más, sin cruzar la distancia que lo separaba. Pasó los dedos por una de las marcas. Estaba vieja, pero no tanto como el tronco. Alguien, o algo, las había hecho allí para dejar un mensaje. ¿Quién las hizo?, susurró. La criatura no habló, pero el aire dentro del tronco pareció vibrar otra vez, como un eco suave. El niño no escuchó palabras, pero imágenes rápidas cruzaron su mente: la selva en silencio, el tronco joven, otras figuras pequeñas refugiándose dentro, y luego marchándose. El niño se quedó helado. No era el primero. Otros habían encontrado ese refugio antes que él. Otros habían visto a la criatura. Y, por alguna razón, ninguno había contado esa historia. El peso de esa idea lo dejó sin aliento. Aquello no era solo un encuentro extraño. Era parte de algo más grande, algo que la selva había guardado durante mucho tiempo. La criatura retiró su mano y volvió a su lugar, como si ya hubiera mostrado lo necesario. El brillo de sus ojos bajó aún más, hasta parecer casi normal en la oscuridad. El niño se dio cuenta de algo que lo estremeció. La criatura no lo estaba juzgando como amenaza. Lo estaba observando como posible guardián. Esa idea le pareció absurda. Él no podía cuidar ni siquiera de sí mismo. Era solo un niño perdido, sin hogar, sin rumbo. ¿Cómo podía ser importante para algo tan antiguo y extraño? Sin embargo, el silencio dentro del tronco no lo rechazó. Por primera vez desde que entró, el niño se permitió cerrar los ojos un instante. No para dormir del todo, sino para descansar la mente. Cuando los volvió a abrir, la criatura seguía ahí, inmóvil, vigilante. La selva rugía afuera, pero el tronco permanecía en calma. Y en ese momento, el niño entendió que esa noche no era solo una prueba de supervivencia. Era una prueba de confianza. Si lograba pasarla, nada volvería a ser igual. Porque aquello que había visto no era solo algo imposible. Era algo que estaba esperando a alguien que no huyera. La madrugada llegó sin aviso. No hubo un momento claro en que la noche terminara, simplemente, la oscuridad empezó a perder fuerza. Un hilo de luz se filtró desde una grieta del tronco, apenas suficiente para cambiar las sombras. El niño seguía despierto. No había dormido realmente, pero tampoco estaba agotado como otras veces.
Algo dentro de él se mantenía alerta, como si supiera que ese momento era importante. La criatura también seguía allí. No se había movido en horas. Su presencia era constante, silenciosa, firme. Con la poca luz, el niño pudo verla mejor. No era monstruosa. Tampoco hermosa. Su cuerpo parecía formado por partes de la selva, textura de madera, tonos de tierra, sombras que se unían y se separaban. No tenía rasgos claros como los humanos, pero sus ojos seguían siendo lo más inquietante. No por amenaza, sino por profundidad. Como si hubieran visto demasiadas cosas. El niño se sentó un poco más erguido. ¿Por qué yo? Preguntó, sin fuerza en la voz, pero con honestidad. La criatura reaccionó de una forma distinta esta vez. Se levantó lentamente, ocupando más espacio dentro del tronco. El niño sintió un impulso de retroceder, pero se obligó a quedarse. La criatura extendió una extremidad hacia la abertura del tronco. Señalaba hacia afuera. El niño siguió la dirección con la mirada. Afuera, la selva despertaba. Pájaros lejanos, hojas moviéndose, vida retomando su curso. La criatura volvió a mirarlo y luego señaló el interior del tronco, las marcas en la madera, el espacio protegido. El mensaje era claro, aunque no hubiera palabras. Este lugar no era para cualquiera. Solo para quien entendiera cuándo entrar y cuándo salir. El niño sintió un nudo en el pecho. Comprendió que el refugio no era permanente. Nunca lo había sido. El tronco no era un escondite para desaparecer del mundo, sino un lugar de paso, de decisión. La criatura se acercó a las marcas talladas en la madera y apoyó su mano allí. El tronco vibró suavemente. El niño volvió a ver imágenes rápidas en su mente, personas cansadas, heridas, asustadas, entrando, descansando, y luego marchándose. Siempre marchándose. La criatura lo miró de nuevo. Era su turno. El niño bajó la mirada. Pensó en lo fácil que sería quedarse. El tronco lo protegía. La criatura no lo dañaba. Afuera seguían existiendo el hambre, el rechazo, el peligro. Aquí dentro había silencio y calma. Pero también entendió algo más doloroso. Si se quedaba, nunca sabría quién podía llegar a ser. Respiró hondo. El aire ya no le parecía tan pesado. Se levantó despacio. Sus piernas temblaron un poco, no de miedo, sino de decisión. Miró a la criatura por última vez, buscando alguna señal de rechazo. No la hubo. La criatura dio un paso atrás, despejando el camino hacia la salida. Sus ojos brillaron un instante más, no como advertencia, sino como reconocimiento. El niño avanzó hacia la abertura del tronco. La luz de la mañana tocó su rostro, sucio y cansado, pero decidido. Antes de salir del todo, se detuvo y miró atrás. Gracias, dijo, sin saber si podía entenderlo. La criatura no respondió. No hizo falta. Cuando el niño salió, la selva lo recibió con sus sonidos normales, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero él sabía que no era así. Algo había cambiado para siempre. El tronco quedó detrás de él, inmóvil, silencioso, guardando su secreto. Y mientras el niño se alejaba entre los árboles, comprendió que lo imposible no siempre existe para ser explicado. A veces existe solo para enseñarte cuando es momento de seguir adelante. El niño caminó durante horas sin un rumbo claro, pero con una sensación nueva en el pecho. No era esperanza todavía, tampoco confianza plena. Era algo más silencioso, la certeza de que ya no estaba vacío por dentro. La selva comenzó a abrirse poco a poco. Los árboles eran menos densos, el suelo más firme. El cansancio regresó, pero ya no lo dominaba como antes. Cada paso parecía tener un propósito, aunque él aún no supiera cuál. Al llegar a una elevación, se detuvo.
Desde allí pudo ver, a lo lejos, una pequeña columna de humo elevándose entre los árboles. Alguien más estaba allí. Por un instante, el miedo intentó volver. Personas significaban preguntas, peligro, rechazo. Pero recordó la mirada de la criatura, el mensaje silencioso del tronco. No todos los encuentros están hechos para destruirte. Bajó con cuidado y avanzó hasta encontrar una cabaña sencilla, construida con madera vieja y techo de lámina. Afuera, un hombre mayor cortaba leña. Al verlo, levantó la mirada sin sobresalto, como si hubiera estado esperando. Pensé que ya era hora, dijo el hombre con voz tranquila. El niño se quedó quieto. ¿Hora de qué? El hombre sonrió levemente. De que alguien encontrara el camino correcto. No hubo más preguntas. No hubo interrogatorios ni sospechas. El hombre le ofreció agua, luego comida caliente. El niño comió despacio, como si temiera que todo desapareciera si se apresuraba. Esa noche durmió bajo un techo de verdad, pero soñó con el tronco gigante. No con miedo. Con gratitud. Los días se convirtieron en semanas. El hombre resultó ser un guardabosques retirado, alguien que había visto demasiadas historias para sorprenderse por una más. Nunca preguntó de dónde venía el niño. Solo le enseñó a leer los caminos, a escuchar el bosque, a confiar en el tiempo. Una tarde, mientras el sol caía entre los árboles, el niño miró hacia la selva profunda. ¿Cree que vuelva a ver eso? Preguntó. El hombre no respondió de inmediato. No todos los encuentros se repiten, dijo finalmente. Algunos solo ocurren una vez, para cambiarte. El niño asintió. Entendió entonces que lo imposible no había llegado para quedarse, sino para empujarlo hacia adelante. No necesitaba pruebas, ni explicaciones. Lo que había visto dentro del tronco vivía ahora dentro de él. Años después, cuando ya no fue un niño sin hogar sino alguien con nombre, con voz y con decisiones propias, regresó a la selva. Buscó el tronco. Nunca lo encontró. Pero al marcharse, sintió algo familiar, esa calma profunda, esa certeza silenciosa. Supo entonces que el tronco no había desaparecido. Había cumplido su propósito. Y el niño que una vez se refugió dentro de un tronco gigante y vio algo imposible, entendió finalmente que su destino nunca estuvo escondido en la selva. Siempre estuvo esperándolo en el camino que se atrevió a seguir.